en este MC, en mis slides, siempre es el más común, es que las bacterias sacan a las tetraciclinas con una bomba de flujo, activamente las eliminan de su interior. Puede haber una inactivación enzimática de la tetraciclina o que existe una proteína que protege al ribosoma de su acción. En cuanto a la farmacocinética, tienen muy buena absorción oral, una buena biodisponibilidad. La que mejor biodisponibilidad tiene es la aminociclina, 100%, seguida por la toxiciclina. Entonces, el mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica a nivel del 30S y es una unión reversible. Vamos a ver, hay grupos que pues, se unen de manera irreversible. Impiden la unión del aminoácido del RNA transportador al grupo aceptor. A estos se conoce también como aminoacetil RNA transportador. Su efecto es bacteriostático. Ya les he dicho que hacen todos ellos, lo que hacen es detener la fábrica, no la destruyen. Su farmacocinética, muy bien absorbidas por vía oral, excepto cuando se ingieren con sustancias quelantes. Si el paciente ingiere calcio, fierro, magnesio en la dieta junto con las tetraciclinas, hay un fenómeno de quelación y disminuye la absorción y la biodisponibilidad. Se distribuyen muy bien. Todos los tejidos atraviesan hasta la placenta. Su eliminación de algunas es renal, como las tetraciclinas, y biliar, como la doxilamina y la aminociclina. Entonces, normalmente la administración es por vía oral, en estómago vacío. No debe ser consumidas con los alimentos por ese problema que puede disminuir su absorción. Nunca se debe administrar por vía intramuscular porque esto produce gran dolor e inflamación en la zona de inyección. No hay formas de aplicación intramuscular. Y cuando habían, pues producían grandes problemas. El espectro de las tetraciclinas, vean, es amplio. Trabaja sobre gram positivos, sobre gram negativos. Y en los gram negativos no trabaja sobre una gran parte de ellos, pero excepto en las P's, que es Pseudomonas, Providenza y Proteus. Entonces, excepto las P's, sirven para gram negativos, sobre todo gram positivos, y no son activas contra anaerobios. Les había mencionado que además de este amplio espectro que gram positivos, negativos y atípicos, trabaja sobre riquecias, clamidia, micoplasma, esto viene con lo atípico. También sirve para tratar infecciones por bacterias resistentes, como el Streptococcus aureus resistente a la meticilina, que están de beber la anterior semana ya, sobre los enterococos resistentes a la vancomicina y algunos anaerobios, ¿no? Y sobre todo en los anaerobios, la tigecyclina. Yo cuando enseño algo de antibióticos, suelo, para fines simplemente pedagógicos, clasificar a las bacterias en cuatro grupos. Las bacterias gram positivas aeróbicas, como signo más o como está aquí. Las bacterias gram negativas aeróbicas. Las bacterias anaeróbicas que no, oxígeno que no usan oxígeno. Y las bacterias atípicas. ¿No? Entonces, la actividad de todos los grupos antibacterianos, yo las voy a mostrar en base a estos gráficos y de acuerdo a si está o no en su espectro,
Cuando vean el muñequito verde, como en las líneas de los señales de viales en las calles, cuando ven verde y un hombrecito, pues siga, es efectivo, úsela. Cuando dice caution, precaución, tenga cuidado, en algunos casos no funciona. Y si ven el signo de pare, stop, pues significa no uses, no sirve para eso. O sea, es como un semáforo, donde quiero que vean ustedes siempre las gran positivas. Si les digo que funciona, es que podemos matar estáfilos, estreptos, enterococos, listeria monocitogenes, etc. Si las bacterias gram negativas son sensibles, pues hemófilos, Neisseria, enterobacterias, pseudomonas. Las bacterias anaerobias, bacteroides y Clostridium, y las atípicas, donde está la clamidia, el micoplasma y la Legionella neumonía o neumófila. Entonces vamos con eso. Si tuviéramos que hablar de las tetraciclinas en esquema, podríamos decir que las tetraciclinas no funcionan con gram positivos. Con gram negativos sí puede funcionar en algunos casos. En gram negativos, hemófilos de influenza, Neisseria meningitis quizás. Con mucha precaución en anaerobios, ¿no? Algunos clostridiums. En los atípicos, luz verde. ¿Qué significa? Que las tetraciclinas son excelentes para tratar bacterias intracelulares, rickettsias, clamidia, micoplasma, etc. Y las anaerobios, no. En las anaerobios con cuidado. Son varias las tetraciclinas mencionadas en los libros de terapéutica y de farmacología. Muchas de estas hay en Bolivia. La minociclina es la molécula de la cual ha sido derivada estas heliciclinas, como la tigecyclina. Quizás de este gráfico, pues simplemente me interesa que aprendan a reconocer cuáles son las tetraciclinas y sobre todo que de la minociclina deriva la tigecyclina. La doxiciclina es una de las tetraciclinas más utilizadas. Tiene muchos usos. Es un fármaco de elección, por ejemplo, para el Mycoplasma hominis, que es es una bacteria que produce, es de enfermedad de transmisión sexual. Para la profilaxis de la plaga de la pleurodesis, esta es una alteración que se produce en el pericardio, en la pleura, en la que se reducen los espacios y pues, es una pericarditis, en realidad una fibrosis y una esclerosis de las serosas del corazón y del pulmón. Y para esto la dosis muy buena. Después la rickettsia, la borrela, la brucela, la clamidia, como enfermedad de transmisión sexual, cólera. Otros usos, el linfograncoma venéreo, la enfermedad de Lyme, la sífilis, el anthrax, la malaria, la filariasis. Esto todavía van a ver después. Es decir, se van a acordar cuando hablen de malaria que la doxiciclina es un fármaco alternativo para tratar los casos de malaria. Entonces, esta- estas tetraciclinas en general nos sirven para tratar infecciones como la fiebre manchadola de montañas rocosas, la enfermedad de Lyme que he mencionado, la brucelosis, las infecciones por clamidia, por cólera, el acné y la rosácea. En nuestro medio se usa mucha doxiciclina, por ejemplo, para el tratamiento de las personas adolescentes en las que tienen erupciones pues ya incontrolables de acné severos, ¿no? Y la rosácea. Y las infecciones multiresistentes con la tigreciclina, bacterias que no, que ya se han mostrado que son resistentes a la meticilina y a la penicilina. Algunas indicaciones especiales de alguno de ellos, por ejemplo, la minociclina.
de que se puede usar en el acné, se usa en la lepra y en la anocardiosis. Esto de la lepra y la tuberculosis más van a ver en micobacterias. También se van a acordar de las tetraciclinas. La demociclina es muy efectiva para tratar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pacientes que miccionan sin ningún control, que no hay un efecto de la hormona antidiurética y comienza la diuresis y la deshidratación. Entonces la demociclina es una de las alternativas terapéuticas. Si no bien el fármaco de elección, pero sí es una alternativa. Los fármacos que recientemente se han aprobado, que los vamos a ver en un slide sucesivo ahora, como la sareciclina, por ejemplo, que está aprobada para el acné severo, la omadociclina, que está para las neumonías adquiridas en la comunidad y las infecciones de piel severas, cuando hay infecciones que comprometen la piel y los tejidos subcutáneos de manera muy complicada, pues la omadociclina es una alternativa. La eravacyclina, que se usa en las infecciones abdominales complicadas. Esto está en este slide que ustedes van a revisar cuando tengan el material, donde estas tres últimas tetraciclinas que han sido aprobadas el 2018, ¿vean? Las tres, tienen indicaciones, esto representan pues un avance en este grupo. Eh, estas, este grupo de antibióticos ha sido uno de los primeros que han partido después de de las penicilinas, donde la eritromicina era la única alternativa que había para tratar a los pacientes que necesitaban un antibiótico contra gram positivos cuando eran alérgicos a la penicilina. Entonces, ahora cada vez se está variando, se están haciendo más agentes de este grupo con ciertas especificidades, digamos. Las infecciones intraabdominales complicadas, pues la eravacincina. La omadaciclina, en los casos donde existe esto, estructuras de la piel infectadas muy complicadas o la neumonía adquirida en la comunidad. Y la sericiclina, que les había dicho que especialmente en el acné, ¿no? Asociadas al acné, bacterias gram positivas que ese acné vulgar que puede ser moderado o severo. Y está la tigecyclina, que tiene una especial eh, connotación, digamos, dentro del grupo. El mecanismo de acción es igual que las tetraciclinas. Si hay resistencia a este fármaco es por el flujo. No se absorbe, normalmente esto se usa por vía solo intravenosa. No, y no se concentra en la sangre ni tampoco en la orina. Por eso es que no se usa la tigecyclina en infecciones complicadas de la vía urinaria, en bacteremias ni en meningitis. Se usan en infecciones a gram positivos, a gram negativo y anaerobios, pero que no comprometan tejidos donde se requiera penetración, porque no es muy liposoluble. Se ha visto que la tigecyclina, cuando se usa tigecyclina, se ha asociado con una elevación de la mortalidad de estos pacientes. Por eso es que se ha dejado que la tigecyclina sea utilizada solo en casos de infecciones resistentes. Bacterias gram positivas resistentes a la meticilina por ejemplo, aquí tenemos el Streptococcus aureus resistente a la meticilina y a la vancomicina. En ese caso, la tigecyclina es útil. Bacterias gram negativas que son resistentes a los carbapenémicos como la E. coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Acinetobacter, también la tigecyclina puede ser útil. Y en los organismos productores de la beta-lactamasa de New Delhi. No sé, yo me imagino que en las anteriores semanas les han debido hablar de la clasificación de todas las beta-lactamasas y los productos asociados a los carbapenémicos, a las penicilinas de espectro ampliado, etcétera, que permiten
tratar infecciones donde las bacterias generalmente son resistentes por producción de beta-lactanasas. Entre los efectos adversos de las tetraciclinas en general, generalmente esta es la molestia más importante, la náusea y el vómito. Es lo más común y es responsable para que los pacientes no se adhieran a la terapia. Puede haber esofagitis y hasta ulceraciones esofágicas cuando el paciente deglute uno de estos medicamentos sin tomar abundante líquido. No se olviden, cuando prescriban cualquier doximino-ciclina, siempre indiquen al paciente que debe tomar la tableta con un vaso lleno de agua y que no se debe recostar por lo menos unos 30 minutos por la posibilidad de un reflujo y la tableta esta que se pega a la mucosa esofágica y la ulcera y puede hasta perforar el esófago. Entonces espero que recuerden eso. Eh, Pueden ser nefrotóxicos, excepto la tiociclina, la doxiciclina y la minociclina. El resto, todas podrían ser nefrotóxicas con el uso prolongado. La resistencia bacteriana se produce ya se ha indicado por bombas de flujo, modificación del sitio ribosomal y las glicilciclinas han sido pues diseñadas justamente esta tiociclina para trabajar en bacterias resistentes. O sea, han sido diseñadas para superar todas estas resistencias que podrían actuar sobre las tetraciclinas. Ya les he mencionado esto, excepto que hay una fototoxicidad. Esta gente que toma estos medicamentos no deberían exponerse al sol. Hay una hipoplasia dental y ósea en niños. Significa que un niño que toma tetraciclina puede desarrollar dientes muy pequeños. Hay una hepatotoxicidad a altas dosis y pueden haber infecciones fúngicas oportunistas. El uso de estos antibióticos puede acabar con una candidiasis oral, esofágica, que va a requerir obviamente tratamiento posterior. La hepatotoxicidad se ha visto que es de más riesgo cuando la mujer se trata con estos medicamentos mujeres embarazadas. Tienen una tendencia a unirse, hemos dicho, con cationes. Por eso es que no hay que usarlas o tomar con leche y hay que estar con el estómago vacío. El problema es que cuando se unen al calcio, una vez que ingiere una mujer embarazada este medicamento, se va a unir pues obviamente al hueso en crecimiento del niño y estos niños nacen con crecimiento anormal y una decoloración amarillenta de sus dientes y de todos sus huesitos. Si alguna vez han visto un niño que tiene los dientes negros o muy cafés así chiquititos, es porque la madre ha tomado una tetraciclina en el embarazo. Obviamente que esos son los dientes de leche. Cuando cambian ya salen normales. Está contraindicado en el embarazo y en niños. Justamente por esto que se une al calcio. Tiene una tendencia a las tetraciclinas unirse a estos cationes, estos quelantes, ¿no? Puede haber el síndrome de Fanconi, que se presenta cuando las tetraciclinas están expiradas. Es muy, es una costumbre en Latinoamérica guardar los medicamentos y tratar de extrapolarlos después, ¿no? Decir, ah, me dieron esto cuando tenía, vos también toma lo mismo porque creo que tienes lo mismo. Hay que fijarse siempre si las tetraciclinas tienen o no fecha de expiración y si esa fecha de expiración ya pasó, pues hay que botar a la basura, desecharlas, porque puede ocasionar el síndrome de Fanconi. Puede haber el pseudo
tumor, este síndrome pseudotumoral cerebral, es un síndrome que simula la existencia de un tumor con signos de focalización y todo. Puede haber fotosensibilidad, puede haber un efecto eh, que se usa terapéuticamente como es la democlociclina, cuando existen pacientes que tienen una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Son inhibidores del receptor de la vasopresina y sirven para tratar esta diabetes insípida, que es la que se llama también síndrome de secreción o acción inadecuada de la hormona antidiurética. Puede haber eh, una toxicidad vestibular con aminociclina. Más es con otros, pues ya vamos a ver como los aminoglucósidos, la streptomicina, que producen sordera por lesión vestibular. Pero la aminociclina puede relacionarse con algo de sordera. Entonces, las tetraciclinas contraindicadas en el embarazo, la lactancia, en niños menores de 8 años y no deben combinarse con leche, antiácidos o hierro. Todos ellos son quelantes, se unen y no se absorbe y vamos a tener baja biodisponibilidad y fracaso terapéutico. Muy bien. Ese es el primer grupo de inhibidores de la síntesis de proteínas. Ahora vamos a ver a los aminoglucósidos, que seguramente ya los han escuchado. Estos que hacen se unen al sitio aceptor del RNA transportador y causan una lectura incorrecta del RNA. ¿Y qué hacen? Inducen a la producción de proteínas tóxicas. Entonces vamos a ver los aminoglucósidos. Estos derivan de dos hongos, de la Streptomyces y de la Micromonospora. Y están aquí abajo, como derivan de la Streptomyces, por eso el primer fármaco fue la streptomicina, porque derivaba de estos, ¿verdad? Y allá además después la tobramicina, la paranomicina y la neomicina. Y dentro de los micromonosporas están la gentamicina, la amicacina, la netilmicina y la plasomicina. Todos estos son los aminoglucósidos, que algunos de ellos ya han debido ser, especialmente la gentamicina, que es uno de los que más se usan, y dentro de los programas de tuberculosis está la streptomicina, creo. La neomicina también se la usa en gastroenterología para preparar, esterilizar el colon o para tratar pacientes que tienen encefalopatía epidural. En la actualidad hay antibióticos mejores que la neomicina, pero se usaba. El origen, como les he dicho, derivan del Streptomyces y la micromonospora, ¿no? Hay naturales y semisintéticos. Los principales ya les he mencionado, son esos que aparecen ahí. Por ejemplo, hacen unión irreversible a diferencia de las tetraciclinas, con el 30, con la subunidad 30S del ribosoma, inhibiendo la síntesis de proteína que causa lectura errónea. Son bactericidas, a diferencia del resto, todos los demás son bacteriostáticos. Y tienen una especial forma de ingresar a las bacterias. Lo hacen por un transporte activo dependiente de oxígeno, que esto ya estará seguramente sonando para algunos de ustedes ya como una condición especial para actuar. Necesitan oxígeno. Entonces no actúan sobre los anaerobios. Una bacteria anaerobia no tiene oxígeno, no usa oxígeno y nunca vamos a poder matarla con un fármaco como estos. En este dibujo trato de mostrarles, es una bacteria gram negativa. Hay un potencial transmembrana que transporta el antibiótico al interior a través de unas porinas. Pero para que esas porinas funcionen y haya este potencial, necesitan ATP y oxígeno. Y así es que entra dentro y produce esa acción sobre el ribosoma. Y son bactericidas.
que producen proteínas tóxicas, pero es obvio que no van a trabajar sobre los anaerobios porque necesitan pues oxígeno. Bien, entonces estos aminoglucósidos, las bacterias pueden convertirse en resistentes a su acción por algunos mecanismos, los más comunes estos dos. Una inactivación enzimática, que es lo más común. Los únicos que se salvan de esta acción enzimática son la amicacina y la metimicina, ¿no? Que la estructura ribosomal haya sido alterada, ¿no? Y esto ocurre con la estreptomicina, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta esto para cuando vean tuberculosis van a ver que este aspecto es muy importante. La estreptomicina es un antibiótico que se usa para la tuberculosis especialmente. En la farmacocinética, pues tienen los aminoglucósidos una pésima absorción oral, por eso solo se utilizan por vía parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular. Pero no hay, eh, la mayor parte de ellos son, sino todos, solo por vía parenteral. No, no hay absorción oral. Su distribución extracelular es escasa, poca penetración a los tejidos. Hay una eliminación renal, porque sobre todo renal, entonces si hay insuficiencia renal hay que hacer un ajuste de dosis. Que he visto más o menos cuando hemos hablado de individualización de la farmacoterapia, cómo se debe trabajar con eso. Y uno de los aspectos importantes de los aminoglucósidos es que tienen el efecto post-antibiótico prolongado. Este es otro tema que seguramente ya ustedes han visto la anterior semana, que hay un efecto post-antibiótico que especialmente funciona con los antibióticos que son concentración dependiente más que tiempo dependiente. Los tiempos dependientes son aquellos que hay que dar en intervalos de tiempo por tiempo de 5 días, 7 días, etcétera. Es por una concentración plasmática estable que van a ir a matar. Necesitan una concentración inhibitoria mínima o bactericida mínima para matar la bacteria. Hay otros antibióticos que lo hacen por concentración, más que por tiempo. Necesitamos producir picos. Y estos se los controlan en su intervalo de dosificación a través de este efecto post-antibiótico. Se me ocurrió que debería refrescarles la memoria, quizás si es que la anterior semana han visto esto. ¿Qué es el efecto post-antibiótico? Es un concepto fundamental en lo que es farmacología antimicrobiana. Decimos que hay un tiempo, cuando se administra un antibiótico, hay un tiempo en el que va a persistir la inhibición del crecimiento bacteriano, a pesar de que los niveles del antibiótico en el plasma hayan estado ya en niveles por debajo lo terapéutico. O sea, ya no tienen la concentración mínima inhibitoria, pero sin embargo su efecto persiste. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para espaciar la dosis sin perder eficacia, reducir la toxicidad por exposición continua. O sea, no necesitamos meter más fármaco porque el fármaco, a pesar de que ya no está en el plasma, sigue actuando. Para optimizar regímenes de dosificación, para diseñar tratamientos más racionales en los que evitemos toxicidad para el paciente. Hay antibióticos que tienen este efecto postantibiótico prolongado. Y dentro de esos están los aminoglucósidos que estamos hablando. Están las fluorquinolonas, que las van a ver la próxima semana, me imagino, y los carbapenémicos, que ya los han visto, como el imipenem, el meropenem, etc.
Estoy mencionándoles los aminoglucósidos, donde está la gentamicina, la micacina. La próxima semana verán los fluoquinolonas, donde está la cipro, la levo, etc. Todos ellos tienen, frente a eh, ante algunas bacterias, un efecto prolongado post-antibiótico. Hay otros que tienen un efecto muy corto o nulo, no hay. Muchos antibióticos no tienen este efecto post-antibiótico, como por ejemplo los betalactámicos que han estudiado la anterior semana también. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por qué se produce? Pues no se sabe completamente la verdad. Parece ser que que persisten las lesiones subletales y las bacterias deben recuperarse en algún tiempo para volverse a multiplicar. Hay necesidad de un reequilibrio de la maquinaria proteínica, esa maquinaria que produce proteínas en la bacteria, no un tiempo que tardan las células para reaccionar, pues para replicarse. Entonces hay varias teorías, pero no se sabe exactamente por qué, pero hay un tiempo en el que ya no hay el antibiótico, pero las bacterias no se multiplican todavía. Y el tiempo en que tardan para multiplicarse, ahí es cuando debe darse una nueva dosis del antibiótico. A ver, un caso clínico, ejemplo. Tenemos un paciente que tiene 28 años, una mujer que tiene una pielonefritis aguda. Es una infección urinaria complicada, con infección renal. Se decide darle gentamicina intravenosa, se le da y en 48 horas está muy mejorada, ya casi sin síntomas. Y el médico residente que está apoyando a la paciente se hace la pregunta y dice, ¿y por qué no es necesario administrar este antibiótico cada 8 horas o 6 horas, como ocurre con los otros antibióticos? ¿Por qué la gentamicina solo una vez por día intravenosa? Entonces, hay varias posibilidades. Esto, si fuera un examen, ¿cuál sería su respuesta de ustedes? A, semivida prolongada de la gentamicina. B, induce menor resistencia cuando das una sola dosis. C, es un antibiótico que se acumula preferentemente en el tejido renal. D, tiene un efecto post-antibiótico prolongado. C, la E, tiene mayor afinidad por la pared bacteriana que los betalactámicos. Si tu respuesta ha sido de estás en lo correcto, significa que estás entendiendo lo que estoy hablando. Aquí la respuesta es D, porque tiene un efecto post-antibiótico prolongado. No necesitamos dar dosis muy frecuentes porque a pesar de que la gentamicina ya desapareció del plasma, sigue el efecto en las bacterias. Entonces esto nos permite, sin perder eficacia, evitar toxicidades para el paciente. El espectro antimicrobiano de los aminoglucósidos son los bacilos gram negativos aerobios, como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas. Los gram positivos en combinación con beta-lactámicos. Estos antibióticos normalmente no funcionan contra gram positivos, pero si los asocias, digamos, con la ampicilina, van a tener un excelente efecto contra algunas bacterias gram positivas. Son ineficaces para tratar infecciones por anaerobias. Entonces, en el esquema que yo les he dicho que voy a mostrar el espectro, estos antibióticos, los aminoglucósidos, luz verde para tratar infecciones por gram negativos, son especiales para esto. Todas las bacterias gram negativas van a ser susceptibles desde hemófilos, enterobacterias, la pseudomonas. En los gram positivos, con precaución, siempre y cuando estés usando sinérgicamente un beta-lactámico. Va a funcionar contra algunos estáfidos, contra algunos estreptos y algunos enterococos. Y también contra la Listeria monocitogenes, que vamos en la práctica a ver seguramente cuando hablemos de meningitis en los extremos de la vida. Y no se deben utilizar para anaerobios y menos para típicos. No funcionan.
La estreptomicina, más que la gentamicina, es el fármaco de elección para tratar la tularemia, ¿no? Esta es una infección producida por la Francisella tularensis, que es una enfermedad de los conejos, de las liebres, y que se transmite al hombre cuando es cazador de estos bichos. Y normalmente se usa la estrepto combinada con alguna tetraciclina. Y también sirve para tratar infecciones por gram negativas resistentes. Eh, si hay inactivación enzimática, pues, en las pseudomonas, el enterobacter y los acinobacterias. Y, ¿no? Y se puede utilizar la amicacina y la metimicina cuando hay esta inactivación, si hay esta inactivación. La estreptomicina, la amicacina, la capreomicina y la canamicina son segunda línea en la tuberculosis. O sea, esto les va a servir de saber para cuando estén estudiando el tratamiento de la tuberculosis. Y van a ver el programa nacional y cuáles son los fármacos que se usan para la tuberculosis no resistente, la multiresistente y la muy resistente a todos unas combinaciones especiales y más que. Entonces, los usos clínicos de los aminoglucósidos son la sepsis, la neumonía por gram negativos, la endocarditis enterocócica, esto asociado con ampicilina. En la tuberculosis, la estreptomicina. En las infecciones del tracto urinario complicadas, la gentamicina es ideal. Y la neomicina, como les decía, que es una alternativa para descontaminar intestinos prequirúrgicamente. Cuando vas a operar colon, por ejemplo, intestinos, resecar un megacolon o un cáncer de cualquier motivo de resección intestinal, se hace una preparación de limpieza y luego de descontaminación con neomicina para disminuir la probabilidad de infección si hubiera dehiscencia de puntos. No hay una infección tan multibacteriana. Las posibilidades de infección disminuyen. Las combinaciones con beta-lactámicos se usan para producir sinergia, especialmente contra bacterias enterococos gram positivos, ¿no? Hay que monitorear siempre los niveles plasmáticos si se va a usar por mucho tiempo. Hay que evitar otros fármacos nefrotóxicos, asociación con vancomicina, AINES o la anfotericina B, que son altamente nefrotóxicos. Pues no hay que usar, pues ya les he dicho que producen nefrotoxicidad. Algunas, eh, algunos de estos fármacos que tienen especial connotación, la plasmicina, si bien no hay en nuestro país, en otros países la están usando con éxito para tratar infecciones urinarias complicadas, como pielonefritis, por ejemplo. La tobramicina es el fármaco que tampoco lo tenemos, pero se usa por vía inhalatoria para pacientes que tienen fibrosis quística y se sobreinfectan con pseudomonas y hacen neumonías. Y es mucho más efectiva que dar gentamicina o estreptomicina. Y la neomicina, que también les he dicho que es para desinfectar, si quieren, o preparar un colon para cirugía. Además, esa misma acción no sirve cuando es dada por vía oral o por vía parenteral porque es muy tóxica, para esterilizar el intestino para evitar la producción de amoníaco por las bacterias. La encefalopatía hepática es producida por acumulación de amoníaco en sangre. Entonces, las bacterias que generan este amoníaco en el intestino son eliminadas con la neomicina. En la actualidad se prefiere hacerlo con la rifaximina, que es un antibiótico que seguramente les han mencionado también, me imagino. Bien, entonces
Hay algunas complicaciones que hay que acordarse siempre de estos antibióticos. La nefrotoxicidad es reversible. Eso, acuérdense. Si tienen un paciente que va a recibir una aminoglucosis y comienza a subir su creatinina y parece ser que estamos afectando al riñón, este es reversible. La que más daño produce es la neomicina y la que menos produce es la streptomicina en cuanto a nefrotoxicidad. En la ototoxicidad es lo grave, es irreversible. Si dañas ya sea la parte auditiva o vestibular, pues es irreversible, el paciente se va a quedar solo. El máximo daño en la parte auditiva lo producen la canomicina, la amicacina y la neomicina. Esta neomicina es muy tóxica por esto. Y la vestibular es producida por la streptomicina. Y el menor daño en cuanto a ototoxicidad se refiere es la metilmicina. La metilmicina no, no existe en nuestro medio, pero es la que menos daño produce de todo este grupo. Entonces, ya saben, nefrotoxicidad reversible, la nefrotoxicidad reversible, la ototoxicidad irreversible. Además, hay un bloqueo neuromuscular. Esto, luego voy a mostrarles que un slide, está asociado pues a empeoramiento de algunas condiciones clínicas como la miastenia gravis, etcétera. Producen una parálisis muscular que empeora el cuadro clínico. Están contraindicados estos antibióticos en el embarazo. La resistencia bacteriana, pues enzimas que modifican. Estas enzimas pueden ser acetilasas, adenilasas y fosforilasas, que son las que destruyen a, a los aminoglucósidos. La mutación del ribosoma en la que llega el aminoácido ya no funciona. El sitio A ha cambiado su estructura y ya no va a ir ya no va a poder actuar allá. Y una reducción del transporte activo significa que esa potencial transmembrana pues ya no es el que va a transportarlos al interior. Les decía que esa toxicidad neuromuscular, esa parálisis, es una parálisis muscular, una relajación no despolarizante, es una acción sobre el receptor neuromuscular con disminución de la actividad de la acetilcolina. Y la que más produce este efecto es la neomicina. Y la que menos produce es la tobramicina. La gentamicina, si se administra por vía intraocular, produce maculopatía y ceguera. Antes, la oftalmología, pues han usado la gentamicina. Ahora se usa solo en gotas para infecciones conjuntivales y demás. Cuando se hace, estoy hablando de oftalmología, ¿no? Pero antes se administraba pues intraocularmente, entonces producía maculopatía y ceguera en los pacientes y además irreversible. Antibióticos, ya saben, el embarazo. Bien, y para terminar la charla, ¿qué hora es? Está bien, voy a hablar sobre los macrólidos. Citraeus. De allá viene el nombre del primer producto que es la eritromicina. Y dice que mi conexión al internet es inestable, pero no sé. Bien, entonces, el eritromicina ha sido el primero, y les he mencionado que este fármaco ha sido el primero, el primer sustituto de la, de las penicilinas, cuando se necesitaba
cubrir gram positivos, la eritromicina era el fármaco. La claritromicina, la acitromicina son nuevos fármacos y un grupo que está relacionado químicamente a la heroína es el único representante que tiene este grupo, que tiene uso limitado, pero especial y útil en algunos casos. Vamos a ver estos macrólidos. Inhiben la translocación a nivel del 50S. Su mecanismo de resistencia, pues se puede alterar la estructura ribosomal donde actuaban y ya no actúan. Hay un eflujo, también puede ser causa, una inactivación enzimática o la producción de un gen que se llama el ERM. Que va a cerrar ahorita en una hora más. Hora y media. Liliana, estás con micrófono abierto. Bueno, entonces, eh, vamos ahorita a hablar de esto. Este gen ERM es una metilasa que da resistencia a a la eritromicina. El espectro de estos, pues, gram positivos, Streptos, el Corynebacterium, estos, como les decía, son los sustitutos número uno de los beta-lactams, de las penicilinas contra gram positivos. Luego, contra gram negativos, el pertussis, las micobacterias, la bartonella, el campylobacter. Y en los atípicos están la clamidia, el micoplasma y la legionela. O sea, son antibióticos de amplio espectro. ¿No? Miren, gram positivos, gram negativos y atípicos. Inhiben la síntesis de proteínas uniéndose al 50S. Impiden la translocación del péptido. Ese movimiento del sitio del sitio aceptor hacia el peptidil, ¿no? Esa es la translocación. Son bacteriostáticos, tienen un ligero efecto post-antibiótico. En su farmacocinética podemos decir que tienen buena absorción oral. La eritromicina se inactiva en medio ácido. Por eso es que vienen en cápsulas con protección entérica para que el ácido clorhídrico no la desnaturalice. La claritromicina y la aritromicina tienen mejor tolerancia al ácido. Su eliminación es de la eritromicina y la claritromicina es hepática y de la acitromicina es biliar. Aquí tenemos algunas características farmacocinéticas comparativas. Si ven, la biodisponibilidad es más o menos de la eritromicina, mejor de la acitromicina, de la claritromicina es mucho mejor y de la telitromicina es mayor. Sin embargo, algunos de estos se dan solo por vía parenteral, otros se dan por vía oral y el tiempo de la vida media, la mejor es de la acitromicina que tiene 68 horas. Esto nos permite hacer una dosificación una vez al día, al igual que la teritromicina que tiene 10 horas y también permite dar QD cada día, una dosis. Las demás son de administración BID y KIT. Miren, la eritromicina hay que dar KIT 4 veces cada 6 horas, esto cada 12 horas. La resistencia es lo que les decía. Este gen, el RM, se llama metilasa de resistencia a la eritromicina. Es una metilación del RNA en un segmento 23S, que es una parte del ribosoma. Hay bombas de flujo que pueden sacar rápidamente estas sustancias al exterior de las células y hay otra resistencia que es una resistencia cruzada llamada MLBS, el MLSB. ¿Qué significa M? Macrólidos. O sea que
Los macrólidos pueden tener resistencia cruzada ¿con quién? Con las lincosamidas, con las estreptograminas del grupo B o del tipo B. Vamos a ver mañana que las estreptograminas pueden ser A y B. La B es la quinupristina. Es con esta que puede tener resistencia cruzada. Y el análisis de cualquiera de estas va a incluir a los macrólidos también como posibles agentes que presenten resistencia cruzada. El espectro antimicrobiano, gram positivos, como estreptos, estáfilos, pero no los resistentes a la meticilina, ¿no? Sí, los que no son resistentes. Estos macrólidos actúan sobre las bacterias atípicas, Mycoplasma, Clamidia, Legionella, y se han vuelto en la actualidad los fármacos de primera línea para tratar, por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad. Si bien antes el neumococo era el agente causante, en la actualidad son las bacterias atípicas. Entonces, el manejo ambulatorio en pacientes que no tienen riesgo o no muestran signos de shock séptico se hace en base a macrólidos como la acitromicina, ¿no? Que tiene una muy buena cobertura, además para gram negativos. Este es el espectro de los macrólidos. No tiene luz verde ninguno, pero sí se puede usar con precaución contra gram positivos, gram negativos y contra los atípicos. Y aquí tienen mencionados los que hemos visto, los atípicos. Y hay algunas micobacterias y espiroquetas también que responden al tratamiento con macrólidos, ¿no? El treponema pallidum, por ejemplo, la borrelia burgdorferi, como espiroquetas, ¿no? Y como micobacterias, el Mycobacterium avium, el Mycobacterium leprae. La telitromicina es especial, les decía, es con un espectro más reducido y es especialmente útil para tratar infecciones a gram positivos, como el estreptococo, el estafilococo tanto biógeno como neumonía y algunos estafilococos aureus. Y los demás con precaución en los gram negativos y en los atípicos, y no en los anaerobios. Entonces, los usos clínicos de los macrólidos, infecciones respiratorias, tosferina, clamidiasis, Helicobacter pylori, ya van a ver cuando, en la parte de farmacología clínica, cuando hablemos de esquemas para erradicar el Helicobacter pylori, la claritromicina está metida siempre. Es una alternativa a las penicilinas, ¿no? Y sirven para tratar la neumonía típica, como lo que les decía. La eritromicina es pues el fármaco de elección para tratar el pertussis, la difteria, la profilaxis de la fiebre reumática cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Los efectos adversos, especialmente la forma esteolato de la eritromicina, produce, se vuelve ictérico, pero dejas de dar el antibiótico y desaparece. Puede producir una estenosis pilórica hipertrófica, prolongación del QT. Esto es peligroso porque puede ir a una torzada de puntas, ¿no? Y el paciente, estás tratándolo por una infección y comienza a tener diarrea, entonces es un efecto adverso. Pero si el paciente tiene gastroparesia o tiene un colon demasiado dilatado y quieres promover la deposición, puedes usar la eritromicina como un agente agonista del receptor de la motilina.
y vas a resolver el problema del colon. La claritromicina se usa para tratar micobacterias como la tuberculosis, la lepra y las no tuberculosas, las micobacterias no tuberculosas como el Mycobacterium avium y el Canasi. El Helicobacter pylori, que les he dicho que está en casi todos los es la de mayor duración, casi 68 horas de vida media. Entonces eso nos permite una dosificación diaria muy segura. Es el fármaco de elección en las neumonías atípicas causadas por clamidia, micoplasias atípicas, ¿verdad? En los campylobacter, en el chancroide, el cólera, la clamidia como enfermedad de transmisión sexual, especialmente en el embarazo, segura. En el cólera, en tanto en mujeres embarazadas como en niños, en la tifoidea es una alternativa, no es lo mejor actualmente. Seguramente les han hablado durante la semana que la cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación que se da por vía oral, es el fármaco de elección para tratar la fiebre tifoidea. La telitromicina está indicada para las neumonías adquiridas en la comunidad, bacterias gram positivas. El problema que tiene es hepatotoxicidad y además actúa en el receptor neuromuscular y empeorando la miastenia gravis. Y cuando se asocia con otros fármacos que hacen lo mismo es peor, como los aminoglucósidos, la coristina o la clindamicina. Tiene este medicamento alta afinidad para unirse al 50S y es efectiva en la resistencia a los macrólidos. Si hay resistencia a macrólidos, la telitromicina lo hace muy bien. Efectos adversos de los macrólidos: gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, prolongación del QT, arritmias que pueden llegar a ser mortales, hepatotoxicidad. La eritromicina, el esteolato, es el que les decía que produce la colestasis, la ictericia colestásica. Hay hipersensibilidad que es rara. Y dentro de las interacciones medicamentosas, la eritromicina y la claritromicina inhiben la citocromo P3A4. Entonces, si recibe un paciente este medicamento, cualquiera de estos dos, y además está recibiendo warfarina, teofilina o estatinas, lo que vamos a tener es un aumento de los niveles plasmáticos y toxicidad de estos fármacos, porque su metabolizador está inhibido. La citromicina tiene menor riesgo de interacciones de tipo metabólico. Bueno, gracias por escuchar. Bueno, y mañana vamos a continuar con este tema. Que tengan buenas noches, chicos. Hasta luego, Doc.